Este miércoles 2 de octubre se conmemoran los 51 años de la masacre de Tlatelolco. Como cada 2 de octubre se realizará una marcha que reúne a miles de personas. Ante los disturbios realizados en las marchas de la semana pasada, autoridades capitalinas dicen que se reforzarán la seguridad y que buscarán el diálogo, mientras que en redes sociales el hashtag renuncia a Claudia Sheinbaum se ha viralizado en demanda de medidas mucho más duras contra los manifestantes. ¿Cuál es la mejor estrategia? ¿Son o no necesarias estas medidas más enérgicas? Veamos el contexto. Los protocolos de seguridad aplicados en las marchas de la Ciudad de México van a cambiar. Las autoridades informaron que para proteger a manifestantes y ciudadanía se asignará a más elementos de seguridad y se buscará el diálogo con organizadores e inconformes. Nuestra posición siempre va a ser, en principio, como lo hemos hecho siempre, diálogo, diálogo, diálogo. En las marchas realizadas el jueves con motivo de los 5 años de Ayotzinapa y el sábado a favor del derecho a la interrupción del embarazo, se reportaron disturbios y destrozos cometidos por los autodenominados grupos anarquistas, aunque el presidente dijo que no son anarquistas, sino conservadores. Esa es una variante del conservadurismo. El presidente pidió que se investigue quiénes son y se deslinden responsabilidades. El 1 de diciembre de 2012, durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, por primera vez, las autoridades atribuyeron destrozos a los llamados anarquistas. El entonces jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, señaló que nunca había ocurrido una provocación así en la capital mexicana y señaló a 3 grupos anarquistas. Tras enfrentarse con la policía, 92 personas fueron detenidas, entre ellas varios menores de edad. El jueves, Sheinbaum publicó un comunicado señalando que menos de 100 personas habían causado los destrozos y que la Unidad Táctica de Auxilio a la Población, la UTAP, había intervenido para evitar mayores daños, aunque no hubo detenidos. Este sábado, las autoridades informaron que durante la marcha, para conmemorar el Día de Acción Global por acceso al aborto legal, seguro y gratuito, un grupo que se desprendió del contingente principal rompió 4 estaciones del Metrobús y causó daños a edificios del centro histórico. Algunas prendieron fuego frente a las rejas de la catedral y dijeron que policías les lanzaron gas lacrimógeno. La Secretaría de Seguridad respondió que habían comprimido a los contingentes para evitar más daños y que solo habían usado extinguidores. Al final de la movilización se reportó saldo blanco y 0 personas detenidas. Punto y contrapunto. Ahí está el primer tema de discusión esta noche y como cada lunes y miércoles está con nosotros Eder Guevara, él es fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ya te extrañábamos, Genaro. Yo a ustedes, gracias por haber estado aquí la semana pasada. También está Alfredo Lecona, activista y analista, ya lo conoces. ¿Cómo estás, querido Alfredo? Muy bien, buenas noches a todas, todos. Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, querida Lisa? Muy bien, feliz lunes. Te fue muy bien el miércoles pasado, por ahí te vimos. Muchas gracias. Y hoy nos acompaña Cintia López Castro, ella está en la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, diputada por el PRI. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto estar aquí con ustedes. Bienvenida. La otra vez que viniste como asambleísta. Déjame empezar, yo había levantado la mano a Lecona, pero imagino que tú tienes un punto interesante. Te tocó legislar en la Ciudad de México y discutir, me imagino, en varias ocasiones el hecho de qué hacer con las manifestaciones, con las protestas. Es una ciudad donde marchamos todos los días y ha habido múltiples ocasiones en las que se han tratado de hacer protocolos para acompañar a manifestaciones. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el COPRED, han hecho cordones incluso para proteger a manifestantes de algunos disturbios. ¿Qué debe pasar ahora? Estamos ante la antesala de un cambio en ese sentido, porque sí, como que han subido de tono algunas de estas protestas. Yo estoy a favor de que las protestas se pueda hacer casi prácticamente cualquier cosa, pero ¿cómo lo ven las autoridades? ¿No te acuerdas, Genaro, que aquí en tu programa hiciste un programa con los constituyentes? Sí. Éramos diputados constituyentes cuando estaba el debate si regulábamos o no las marchas, sí. Y Morena se opuso a regular las marchas porque decía que era un atentado contra la libertad de expresión. Y mira, nada más rápido cae un hablador que un cojo, y entonces ahora lo que ellos buscan es regular porque ya se les salió de control las marchas. A ver, desde la Constitución de la Ciudad de México nosotros propusimos que se regulen las marchas, porque debe de haber zonas específicas, puede haber horarios específicos y sobre todo debe de haber el respeto pues a la otra persona, ¿no? Recordemos que el respeto al derecho ajeno es la paz, entonces uno como transeúnte, uno como conductor, no puede unas marchas pues afectar no nada más al transeúnte, sino también, por ejemplo, cuando se hicieron las marchas en Reforma, pues afectaron a todo el gremio restaurantero y bueno, eso es lo que no puede pasar. Entonces, el tema de libre tránsito, el ¿no? libre tránsito, de libre comercio además, que no afecte, porque sobre todo no nada más afecta a la vida de la ciudad, sino también económicamente y sobre todo al bienestar
de la ciudad. Entonces, lo ideal sería que hubiera pues cierto reglamento, que hubiera una regulación. Hay países donde se regulan algunas plazas para la manifestación, algunos horarios, no se obstruyen, por ejemplo, carriles centrales. Entonces, sí es importante. A ver, yo vivo en la Cuauhtémoc y la verdad es que el día de los destrozos ahí en frente del Monumento a Colón fue terrible. Realmente pues tuvimos que escondernos la gente que vivíamos por ahí porque íbamos caminando porque se destruyó por completo. Entonces, sí debe de haber una regulación y esto es un llamado pues de atención a Claudia Sheinbaum, que la verdad cada vez la veo más sofocada con los temas de la ciudad y me da mucha risa porque Morena eran los primeros en oponerse, pero ahora necesitan regular las marchas. Necesitan regular las marchas, Lecona, por eso queríamos escuchar primero a la diputada, porque seguro tú tienes contrapuntos. No tengo ni idea de a qué se refieren cuando alguien dice que hay que regular las marchas, ¿no? Esto de ponerles horario y lugares, pues sencillamente no, eso es totalmente inconstitucional. Ya habían habido estas tentaciones en la Ciudad de México por diputadas, senadoras como Mariana Gómez del Campo, que casi nos quería hacer marchar en un marchódromo. Le llamaba, ¿no? Y ya, ¿no? De hecho, yo fui de las personas que ganó un amparo con muchos activistas más en 2013, 2014, justo antes de la desaparición de los estudiantes normalistas, justo en contra de este tipo de regulaciones que se intentaron hacer en el reglamento de tránsito de la Ciudad de México. Entonces yo definitivamente no acompañaría la idea de una regulación. No tiene nada que ver la ¿Ningún tipo de violencia. regulación? No. A lo mejor en el sentido como lo que hablamos en algún momento aquí, cuando los antimonumentos y demás cosas que se van a hacer, pero para protegerlos a los mismos, porque el sentido que se le da con poner un antimonumento, con hacer una pinta, con hacer algo disruptivo en un contexto de la peor crisis de derechos humanos que ha vivido este país desde la revolución, pues no creo que haya un valor de un monumento de cualquier cosa que esté por encima de la vida de tantas personas, de la vida de las mujeres, de la libertad y de la integridad de tantas personas que marchan en la Ciudad de México. Lo segundo que hay que decir es que le falta a este país entender todavía, sobre todo a las personas que se enojan y que se irritan por las marchas y por los destrozos eventuales que suceden, el tipo de luchas que existen, que se dan. Yo recuerdo desde que estaba en el Yo Soy 132, teníamos estas apasionantes y frustrantes discusiones en el interior del movimiento, porque había personas que legítimamente creían que lo que había que hacer en tiempos de la imposición, de la llegada del priismo, era un tipo de acción más directa. Se le llamaba así, acciones directas. Y desde luego que a veces ganábamos en las asambleas que las marchas no fueran de esa naturaleza y aparecían grupos que se reivindican a sí mismos como anarquistas, como anarcos, qué sé yo. El presidente ya los descalificó y les dijo que eran unos conservadores. En la misma conferencia de prensa donde él se pasó de conservador con temas de la iglesia y del aborto, pero bueno, tema aparte. Y empezó el 1 de diciembre, como bien lo consigna la nota, pues una ruta muy difícil para todos los que habíamos marchado antes en la Ciudad de México, sobre todo la gente del Yo Soy 132. Empezaron a infiltrarnos las marchas, empezaron a haber represiones brutales y nada más quiero traer a colación que la marcha de los normalistas, a la que no llegaron los normalistas que fueron desaparecidos el 26 de septiembre, era precisamente para el 2 de octubre. Su tipo de lucha, el tipo de cosas que ellos hacían para reivindicar, para conmemorar la fecha, era así tomar camiones, era así trasladarse a la Ciudad de México, eventualmente regresar los camiones, y las formas violentas estas como las que seguramente vamos a ver el 2 de octubre son históricas. Siempre ha pasado, no quiere decir que esté bien, pero tampoco creo que es una cuestión nueva, ni que a Morena se le salió de las manos, ni mucho menos. Así es la protesta social. Hay que entender primero que esos son los fenómenos que existen en un país plagado de graves violaciones de derechos humanos y desde luego yo no acompañaría la idea de regular las marchas, y menos en términos de fechas. A ver, tenemos 4 minutotes porque creo que Cintia y Alfredo se colgaron porque obviamente es un tema interesante que podemos hacer todo un programa en torno a este tema de sí o no regular las marchas. Pero a ver, ¿qué opinas de lo que dijo el presidente de los grupos anarquistas conservadores, los grupos anarquistas? Bueno, yo sí creo que hay un sector del anarquismo que se han planteado este debate, como dice Alfredo, desde siempre. Siempre nos han tocado el Bloque Negro y algunos otros grupos que son muy pequeños, que en las asambleas jamás ganan una asamblea y que siempre se han planteado este asunto como disruptivo, que resta más que sumar, y en ese sentido, no solamente en términos de la 4T, de cualquier movimiento de transformación, por supuesto que son conservadores porque no buscan transformar nada, nada más buscan posicionar una idea e imponer una idea que no suma en nada a los movimientos. En la marcha del aniversario de Ayotzinapa, los padres y madres de los desaparecidos les estaban pidiendo que no violentaran y les valió gorro y lo hicieron.
¿no? Eso por un lado. Por otro lado, creo que lo único que se tiene que regular y está regulado respecto a las marchas es que a los manifestantes no se les desaparece, no se les asesina, no se les reprime. Y eso es lo que aquí en México no se había respetado hasta ahora. Por otro lado, creo que si bien es cierto que hay infiltración y tenemos ya un antecedente, el sujeto que golpeó al periodista con inteligencia... Se reconoció en la marcha quién era de insurgentes, se reconoció quién era, se reconoció que es un infiltrado y con inteligencia se le detuvo después de la marcha y se supo además quiénes están detrás. Creo que eso sí se puede aplicar y pues aplicando la inteligencia para ver quiénes son las personas que sí provocan con intereses concretos, creo que sí se les podría detener, identificar y aislar, porque en nada suman al proceso de transformación, no solo de la 4T, sino de las grandes causas que van más allá. Bien. A ver, Lisa, en esta mesa creo que los 5 hemos salido a manifestarnos, a protestar, a acudir a varias marchas, pero por poner unos argumentos que están allá afuera en el debate. Hay quien dice, a ver, en la ciudad de Nueva York o en la ciudad de Madrid o en muchas otras ciudades, pues se permiten las marchas entre este horario, entre 9 de la mañana y 6 de la tarde, ¿no? Tienes que acudir, pedir tu permiso, en ciertas áreas nada más, no puedes bloquear carriles centrales, puedes usar lo que quieras, llevar camiones y demás. ¿Eso no te gustaría? A mí no. La verdad no. A mí tampoco, pero digo, lo estoy poniendo ahí porque... Mira, a mí no, porque en el fondo terminas institucionalizando lo que tiene que ser una cosa que va por justamente que no ha transitado por las vías institucionales y ocupa la calle para hacer un punto sobre la importancia de escuchar los llamados, las demandas, las necesidades de las personas que toman la calle. Eso no quiere decir que no tenga que haber una organización de los servicios públicos alrededor de la posibilidad o el evento de una manifestación que pueda salvaguardar la seguridad vial, que pueda hacer, ¿no? Que pueda pasar con los servicios de limpia posteriormente, que tengas disposición de ciertos equipos de primeros auxilios, etcétera, etcétera, alrededor de lo que sabes que normalmente se va a constituir como un contingente grande. Normalmente las marchas se anuncian de cualquier modo, se convocan, se les pone un punto de partida y un punto de final. De la autoridad con hay organización en las cuales cada quien sabe quién va al frente del contingente, quién va a la retaguardia, cómo se dividen los propios espacios y quiénes son los que acompañan. Normalmente las marchas ya están bastante organizadas. A mí no me gustan esos argumentos, me parecen argumentos que tienen que ver pues, con no entender el sentido de las protestas, las urgencias de las protestas. Lo que sí es cierto es que cuando hay ciertas acciones, ciertas conductas que terminan transgrediendo, se pueden constituir ya en un delito, ¿no? Que puede ser la utilización de armas de fuego, la utilización de bombas de gas, pistolas con gasolina. Pistolas con gasolina, este tipo de cosas, por supuesto que deben ser investigadas, deben ser consignadas las pero personas ya existen, frente a la autoridad. Ya son delitos los claro, hechos pero es que es la persecución de la marcha. conducta delictiva y llegar a la sanción de las personas que incurren en este tipo de actividades y que no tiene que ver con quién convoca la protesta o de qué lugar parte y a qué lugar llega. Bueno, ¿quieres hacer un último comentario? Rápido, Morena no ha hablado de regular las manifestaciones, sino de modificar, habló de modificar protocolos de acompañamiento, nada más. Que es lo mismo que regular pero cuando lo de los antimonumentos sí habló de... Bueno, escuchamos así el último punto porque fueron como 3 contra 1. Bueno, ahí yo creo que yo lo viví. El viernes estaba sobre Insurgentes en la Cuauhtémoc cuando empezaron a aventar petardos, cuando empezaron a correr por las calles, cuando había niños chiquitos asustados, y creo que es una parte que ustedes igual no están viendo, pero no puedes exponer si fueras, o sea, si estás con tu hijo y eres padre de familia, no puedes exponer a que tu hijo le llegue un petardo por una persona que se está manifestando. Debe de haber reglas. ¿Ya ha pasado? ¿Ha escuchado usted alguna historia de un petardo perdido que daña a un niño? Porque yo he escuchado historias de Policía Federal disparándole a José Francisco Cuiquendal en el Congreso con el Policía Federal de Enrique Peña Nieto el 1 de diciembre de 2002. A ver, ese tema del presidente Peña, ya denle la vuelta. Parece que no saben debatir. Parece que no saben debatir más allá de eso. Y bueno, yo estuve en Insurgentes. Bueno, ya tienen este país y vean el mal gobierno, vean lo mala que es esta jefa de gobierno. Es la primera jefa de gobierno que se le sale de control la Ciudad de México y además... No, a Mancera no. Pues así como le pasó, yo no veo que esté la ciudad.
la peor crisis de inseguridad, la regulación de las marchas. A ver, ya cambien el discurso. Yo lo que les digo es, si no se cuida a los capitalinos, a los comercios, a las familias, entonces al rato va a ser una ciudad donde puedas disparar, donde puedas lanzar un caso petardos. como el que está poniendo hipotético en tantas manifestaciones, en tanta represión de los sexenios anteriores? En este año, justamente desde que Morena gobierna la Ciudad de México, se ha agravado el nivel de manifestaciones en la ciudad. Agravado. Agravado. ¿Qué es agravar? Que las mujeres por fin hagan un movimiento que esté despertando conciencias, que estén de las personas que nos ven, que son padres de familia, escriban a ver si están a favor o en contra de que vayan caminando con sus hijos, vayan caminando con sus hijos y llegue un petardo y le pase algo a sus hijos. Estamos 2 minutos arriba del tiempo. O tengas tú un negocio y lo tengas que cerrar. A ver, perdón, ya estamos 2 minutos arriba del tiempo. Les propongo que regresando a la pausa, vamos a debatir otro tema, pero recuperamos este tema con el tema de Ayotzinapa, porque evidentemente se conecta un poco con esta discusión que tenías por acá, diputada, con Alfredo Lecona, ¿no? Vamos a una pausa. Regresando, hacemos una pausa para seguir hablando de este tema y hablaremos sobre Marcelo Ebrard, quien delineó las prioridades de México en materia internacional allá en Naciones Unidas. Dijo que este gobierno, el de la 4T, es feminista, defensor de derechos humanos y de la libre autodeterminación de los pueblos. ¿El discurso abona o no a la candidatura mexicana al Consejo de Seguridad? Volvemos con este tema y con más. Esto es Punto y Contrapunto, no te vayas.